A esta hora de la tarde, 4 y casi 8 minutos, muchos de ustedes, porque así nos lo están contando al WhatsApp de la radio, al 628-515151, están sufriendo desde hace al menos 2 horas unas retenciones, unas colas tremendas en la carretera, en la TC5, por un accidente, por un vehículo averiado y por la intervención. Y lo que les voy a proponer, lo que les vamos a proponer en estas horas, en este ratito de conversación, les va a venir especialmente bien a ustedes, pero a todos en realidad, porque en un momento de estrés el cuerpo reacciona y si ustedes, como yo muchas veces, pues no respiramos bien, tiene unas repercusiones tremendas en nuestro sistema nervioso. Nos acompaña hoy Rubén Sosa, fundador del proyecto Medita por el Mundo y un apasionado también de la ciencia de la respiración. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Respirando con calma, que es como deberíamos estar todos. Ahora entramos en eso porque parece una perogrullada, pero ahora preguntamos cómo respiran. Lo primero, esta canción, ¿por qué la has elegido? Coldplay es de mis grupos favoritos y yo espero, de verdad, antes de que no pase muchos años, de ir a un concierto y vivirlo allí porque es espectacular. Y es cierto que justamente esta canción me encanta especialmente porque cada vez que me la pongo me da una motivación y un buen rollo y me pongo a cantar y tenía que estar sí o sí en las que había elegido. Rubén, de pequeño, cuando te preguntaban qué querías ser de mayor, ¿tú qué respondías? Pues mira, yo de pequeño nunca tenía nada claro lo que quería hacer. Sí es cierto que de pequeño se me dio muy bien el dibujo. El dibujo, plástica, era siempre donde mejor nota pues sacaba. Y es cierto que incluso luego ya de mayor, pues tiré por ahí, Escuela de Arte, la Escuela de Arte de Gran Canaria, me formé en diseño gráfico. Y es lo que llevo haciendo durante 20 años hasta que llegó este mundo de la respiración a mí. El mundo de la respiración. ¿Cómo llegas tú o cómo llega este mundo a ti? Porque respirar, respiramos todos. El cómo ya es otra historia. Exacto, porque a mí me encanta siempre asemejarlo porque todo el mundo lo entiende muy bien con la nutrición. Es que todos tenemos claro que también comemos todos los días, pero no es lo mismo comer que comer bien. Y de hecho mi misión desde hace pues casi ya 6 años es intentar que la respiración, la ciencia de la respiración o la respiración funcional que también se llame, pues que empiece a estar como en la misma escala de importancia que la nutrición o el deporte. De hecho, yo estoy seguro, y es una frase que últimamente repito bastante, en unos años las personas no entenderán cómo no hacíamos antes ejercicios de respiración. Vamos a hacer un mundo súper acelerado, lleno de estímulos, entonces tener una herramienta que nos ayude a estar en calma dentro de este mundo tan agitado nos va a venir increíble. ¿Cómo llegó a mí? Pues realmente llegó de una forma pues totalmente inesperada porque hace 5 o 6 años yo nunca había hecho pues meditación o mindfulness o todas estas herramientas más de bienestar. Pero es cierto que pues me cuidaba, como decía, justamente pues la parte de nutrición, me cuidaba la parte deportiva, intentaba más o menos tener un sueño pues regular, pero había algo ahí en medio que faltaba realmente por entender, pues para que esa comida que comas pues la digieras bien, para que ese sueño realmente sea reparador o incluso para que a la hora de hacer deporte pues puedas pues desarrollarte de una buena forma. Pues ahí justamente empecé a leer una serie de libros. En aquel momento fue un libro que se leyó bastante, pues justamente después de esta época que estuvimos todos encerrados en casa, que se llamaba Respira, de James Nestor. Y fue un libro que en cuanto lo leí a mí me explotó la cabeza. Y yo dije, esto que estoy leyendo aquí, que yo no sabía nada, después de pasar por el colegio, por el instituto, por diferentes formaciones, digo, pero ¿y estos secretos? Nadie me los había contado. Y de verdad que fue como una especie de revelación tan grande que digo, yo esto no me lo puedo quedar para mí solo. Yo esto tengo que empezar a contarlo. Y por ahí empezó a salir el canal de YouTube, me empecé a abrir redes sociales, empecé a contarlo. Y justamente que te comentaba hace un momento, empecé a darme cuenta de manera un poco sorpresiva que pues hablaba bien en cámara, que más o menos conseguía contar cosas a veces un poco que son demasiado científicas o a veces pues incluso que nos cuesta comprender, que las conseguía bajar a tierra y explicarlas de una forma que todo el mundo me entendía. Incluso me decían, Rubén, es que cuando hablas me calmo. Digo, ostras, pues creo que igual este es mi sitio, ¿no? El de la respiración, el del mindfulness, el de la meditación. Y casi fue un poco, pues, por lo que me iban pidiendo, pues yo al final iba pues tirando por ahí, haciendo algunos cursos y poco a poco fui dejando la parte de diseño gráfico, de publicidad, de marketing, que es evidentemente un mundo pues donde todo es para ayer, y me fui poco a poco más, pues como decía, adentrando en este mundo de la ciencia de la respiración. Rubén, has diferenciado entre comer y comer bien. Respirar, decía yo, respiramos todos. Quien está, por ejemplo, ahora en medio de un atascazo también está respirando. Pero ¿cuál es la diferencia entre respirar y respirar bien?
Mira, es curioso que hay 6.400 especies de mamíferos en el mundo. El ser humano es la única especie que se olvida de cómo respirar bien. ¿Y esto qué parece? Pues que un mal que nos ha caído encima de nosotros, como la espada de Damocles, realmente nos puede beneficiar. Y te explico muy rápidamente. ¿Por qué el ser humano puede llegar a respirar mal casi sin darse cuenta? Y es que tenemos una capacidad enorme de controlar la respiración. No podemos controlar el sistema digestivo. No puedes decirle ahora mismo a tu corazón, oye, no me viene bien que ahora estés latiendo, espérate un poquito, ¿no? No puedes controlar tu sistema linfático, tampoco el linfático, que es el que limpia el cerebro por la noche. El único sistema de todos los que tienes que puedes controlar es el respiratorio. Esto nos hace que, por ejemplo, grandes apneístas que hacen, pues, apnea de profundidad, pues creo que el récord ahora mismo está como en 25 o 26 segundos respirando con una sola bocanada de aire y aguantando. Entonces, nuestro cuerpo está capacitado para controlar la respiración y llegar a esos extremos increíbles, casi de superhumanos, pero también esa capacidad, si la vamos mermando y con malos hábitos, nos lleva al lado contrario, que simplemente un segundo que pares tu respiración, como que ya te falta el aire, como que aquí tienes fatiga. ¿Qué ocurre? Que prácticamente nadie hoy en día entrena como para ser un apneísta de élite. Al revés, sin darnos cuenta, entrenamos para todo lo contrario. Para pues un segundo, 2 segundos sin respirar, ya nos falta el aire. Para que esta vida tan rápida, acelerada, de estrés, pues, de ansiedad, de hecho, fíjate que el ser humano ha pasado por diferentes etapas. Por el paleolítico, por el neolítico, hoy estamos en la época del ansiolítico, ¿verdad? Pues en esta época, sin darnos cuenta, nuestra respiración en este modo estrés es más rápida. Eso ya es uno de los indicios por los que podemos hablar de que respiramos mal. Somos hiperventiladores crónicos. ¿Esto es qué? Pues en un minuto respiramos 15, 16, 20 veces por minuto. Esto modifica muchísimo la bioquímica del cuerpo. Otra de las cosas que ocurre es que si empiezas a respirar mucho por la boca, y esto cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo lo puede probar, simplemente poniéndose la mano en el pecho, abriendo la boca e inhalando por ella, va a notar cómo su pecho se hincha más. Sin embargo, también la mano en el pecho, cierras la boca e inhalas por la nariz. Ya el pecho no sube tanto, la respiración es más profunda. Pues bueno, el hecho de respirar más rápido y por la boca, ya empiezas a respirar mal y esto empieza a enviarle todo el rato señales a tu cerebro. Cerebro y respiración están totalmente conectados. Entonces, si empiezas a respirar mal, por eso, pues que respiras mucho por la boca, pues que respiras muy rápido, pues que respiras de forma superficial, a tu cerebro le envías todo el rato señales de estrés y ansiedad. Al final, círculo vicioso, que es lo que siempre hablo, como estás con estrés y ansiedad, respiras mal, y como respiras mal, estás con estrés y ansiedad. No sales de ese círculo vicioso y al final, ¿qué ocurre? No digieres bien la comida, nada te sienta bien, pues cualquier problema que te ocurra en la vida, enseguida como que sales de tus cabales, estás todo el día acelerado y luego quieres llegar a la noche y dormir en un segundo, ¿verdad? Bueno, a todas estas personas que se están sintiendo identificadas con lo que estoy hablando, si empiezan simplemente, de verdad, a poner un poco de conciencia en cómo respiran. Y fíjate, 2 cositas que he dicho, a respirar por su nariz y a respirar un poquito más lento de lo que lo hacen, de verdad que empieza a cambiar muchísimo, pues, cómo te desenvuelves en tu día a día. Y Rubén, ¿es una cuestión de decisión que yo pueda cambiar este hábito de respirar por la boca y hacerlo por la nariz? Una persona puede decir, vale, pues me acabo de dar cuenta que respiro por la boca y muy rápido. ¿Es reversible? Por lo general, si no tienes ningún problema estructural dentro de la nariz, que ya te digo que, bueno, la mayoría de personas no lo tiene, pues sí que es muy fácil. Cada vez que tú en tu día a día te sientas o te sorprendas respirando por tu boca, la cierras. De hecho, cada vez que hago un taller, que hago un curso, le digo, mira, le voy a contar un montón de cosas, igual que estoy contando ahora. Durante la próxima semana o durante los próximos 7 días, solo quiero que hagas una cosa. Conciencia en tu respiración. No quiero que hagas ninguna técnica, no quiero que hagas nada extraño. Simplemente, pues, de repente estás delante del ordenador trabajando, que pares un segundo y digas, ay, pues mira, pues sí estoy respirando por la boca. O que de repente, pues, estés en el supermercado haciendo la cena y digas, oye, ¿por qué estoy respirando tan rápido? Y que lo cambies. Oye, ¿te sorprende respirando por la boca? Ciérrala. ¿Te sorprende, pues, respirando muy rápido? Durante el siguiente minuto, respira un poquito más lento. Son señales que le estás dando a tu cuerpo. La respiración es un biomarcador excelente para saber en qué estado estamos. Respiras como vives. Esto es una frase que repito siempre.
Rubén, hemos escuchado, por ejemplo, vamos todos acelerados, tenemos un montón de ansiedad y una persona tiene un momento de mucha ansiedad, de que se siente el corazón que le va a salir. ¿Hay algún kit de emergencias respiratorio para poder hacer y para poder aplicar, para decirle a nuestro sistema, todo está bien, no hay ningún león? La única forma más rápida de acceder a el cuerpo y a nuestro sistema nervioso, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento, cuando te crees o tu cerebro piensa que hay un perro persiguiéndote, un león, la forma más rápida es la respiración. Y sobre todo, volviendo a lo que comentaba antes, las apneas. No hace falta ser un apneísta, como decía, de élite y sumergirte 50 metros debajo del agua. Puedes hacer pequeñas apneas. Y eso, de hecho, es siempre la técnica, que ahora te la cuento, que le digo a personas que, por ejemplo, tienen ataques de asma o que incluso tienen un ataque de pánico. O incluso cuando están en un avión, ¿sabes? Ese típico gesto que se ha visto en las películas de que le ponen una bolsa a una persona que tiene ansiedad. Ahí realmente hay mucha ciencia detrás de eso que no hace falta. Realmente ponerte una bolsa en la cara, que a veces incluso te puede dar más ansiedad. Pequeñas apneas. Esto es tan fácil como que cuando veas que tu respiración se está acelerando, que se te está saliendo un poquito de los parámetros normales, simplemente inhalas por tu nariz, exhalas por tu nariz en el tiempo que quieras y haces una apnea de 2-3 segundos. Es decir, inhala, exhala, aguantas 1, 2, 3. Inhala, exhala, aguantas 1, 2, 3. Estas pequeñas pausas son señales todo el tiempo que le estás dando a tu cerebro de que no hay peligro, de que todo está en calma, de que no tienes un león detrás. Y esto es algo que las personas entienden muy bien en cuanto explico pues, cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro ya sabes que le encanta gastar lo menos de energía posible. Entonces ya tiene como unos programas preestablecidos desde que nacemos. El cerebro entiende muy bien que una respiración rápida, superficial, por la boca es momento de peligro. Sin embargo, pues, por ejemplo, acabas de comer o acabas pues justamente antes de irte a la cama, sin darte cuenta tu respiración es más lenta, más tranquila. Es decir, tu cerebro tiene asociado que una respiración por la nariz, lenta, tranquila, es momento de calma. Vamos a utilizarlo a nuestro favor. Aunque sea un momento agobiante, tú le indicas a tu cuerpo, no, aquí no hay nada de agobio. Inhala, exhala, aguantas 1, 2, 3. Son señales que le envías de tu cuerpo a tu cerebro para que se piense, ¿no? Intentando engañarlo, entre comillas, de que todo está en calma. Como digo, tan fácil como inhalar, exhalar y hacer apnea de 2-3 segundos. Y la exhalación también por la nariz. También por la nariz. Esto de que escuchamos de coge aire por la nariz y suéltalo por la boca. Nos lo han dicho en todos lados. A mí en la escuela me lo enseñaron así. De hecho, yo creo que es lo que todo el mundo siempre me repite en redes sociales. En cuanto enseño una respiración y no indico ni hablo de, pues, por dónde es la inhalación, la exhalación. Rubén, y la exhalación es por la boca, ¿verdad? Digo, no. A ver, la boca pertenece al sistema digestivo. La nariz al respiratorio. A nadie se le ocurriría comer por la nariz, ¿verdad? Pues que a nadie se le ocurra respirar por la boca. Por lo general, ya si estás haciendo deporte, demasiada demanda de oxígeno y tu cuerpo también tiene que pues, expulsar dióxido de carbono, bueno, pues ahí igual sí puedes inhalar por la nariz y soltar por la boca. Pero aquí, tú y yo, sentados en reposo, prácticamente pues el 95% del tiempo del día, respiración, inhalar y exhalar por la nariz. Es un órgano que hace más de 30 funciones en cuanto a la respiración. Principales: filtra, caliente y humedece el aire para que te llegue un aire de más calidad a tus pulmones. Pero es que incluso también cuando sale el aire, hace que el aire pase por un sitio mucho más fino. O sea, hay mucha más fricción, entonces tu exhalación tarda más en salir. Por lo tanto, evitas la hiperventilación. O sea, como de nuevo, son pequeños hábitos que puedes ir haciendo sin darte cuenta para volvernos unos buenos respiradores y no ser los peores del reino animal. Y en alguien que nade, por ejemplo, que haga natación, ¿de qué manera es la adecuada para respirar? A los nadadores, aquí evidentemente pues cambia el medio donde está. No estamos hechos para pues respirar debajo del agua, ni mucho menos. Y luego hay nadadores incluso que se ponen una pinza en la nariz, pues para que no le entre agua por la nariz. En ese caso, lo que tiene que intentar es pues respirar lo más lento posible. Por lo general, pues fíjate que un nadador saca la cabeza, toma una bocanada de aire y luego vuelve a meter la cabeza debajo del agua. En ese momento intentar expulsar el aire lo más lento posible para que no cambie demasiado la bioquímica dentro del cuerpo. Y luego, casi que más importante que cuando está entrenando es lo que hace después.
A todos les indico, oye, una vez termines tu entrenamiento, sales del agua, aunque sea 5 minutos. Inhala por tu nariz, exhala por tu nariz, más o menos en unos 5 tiempos. Es decir, inhalan 5 segundos, exhalan otros 5 segundos, para de nuevo volver a reequilibrar pues, todo lo que son los gases del cuerpo, el oxígeno, el dióxido de carbono. Lo que ocurre normalmente es que pensamos que inhalamos 100% oxígeno y exhalamos 100% dióxido de carbono. Oxígeno bueno, dióxido de carbono malo. Pero realmente cuando hacemos cualquier ejercicio de respiración o en natación, como comentaba, lo que estás manejando es el dióxido de carbono. El oxígeno siempre suele estar pues, bastante alto en el cuerpo, si estás pues, sano. En cuanto pues, empiezas a hacer deporte, baja demasiado el dióxido de carbono en el cuerpo, que tiene una serie de beneficios, y lo que tenemos que hacer es reequilibrar. Si no empiezan a dar incluso dolores de cabeza, mareos, hace que pues, suba demasiado el cortisol, hace que tu cuerpo crea que está en peligro. Esto, para resumirlo, es que el oxígeno es genial, pero el dióxido de carbono no es tan malo como nos habían contado. Qué interesante esto. Le voy a preguntar a mi compañero José y a nuestra compañera Ana cómo respiran, si por la nariz o por la boca. José nos dice por la boca y Ana por la nariz. Entonces, dice Ana como puede. Es lo normal que la gente en general respire por la boca. Bueno, te voy a dar un dato que Cuéntame. igual las personas se asustan. Más o menos se estima, es lo que habla la literatura científica, que el 90% de las personas respiran mal. O muy rápido, o por la boca, o demasiado superficial. Y luego incluso hay una serie de personas que igual dicen, no, bueno, yo respiro perfecto. Y en cuanto les digo, vale, la próxima semana, como digo, pon conciencia en tu respiración, a la semana me escriben y dicen, no, Rubén, perdona, pero no respiraba tan bien como pensaba. O incluso que en su día a día quieren que respiran bien y por la noche se pasan 8 horas roncando, que eso es otro tema interesantísimo. El ronquido que a veces, pues bueno, si hay una persona que ronca, o mi marido o mi esposa no me deja dormir. ¿Qué pasa ahí, Rubén? Ahí lo que pasa es que realmente tu respiración es muy mala y eso va a repercutir en el sueño. Ya saben, últimamente hay muchísimos especialistas hablando sobre lo importante que es el sueño. Yo creo que todos lo sabemos, pero es que ocurre que cuando eres un mal respirador, pues por el día, esto se va a ver reflejado en la noche. Te quedas boca arriba, los músculos que abren la garganta, de hecho hay unos 6 músculos principales que son los que abren la garganta, se relajan, con el alcohol sobre todo también se relajan mucho más, colapsan las vías respiratorias y claro, cuando intenta entrar el aire pues hacia los pulmones, toda esta musculatura vibra y es el, ¿no? Que suele ocurrir, ¿no? Este ronquido. Ese ronquido hace que tengas microdespertares, que tus células no se oxigenen bien por la noche, que es lo más importante, ¿no? Recuperarte. Y ocurre muchísimo, incluso a la larga, ya quizá a partir de los 50, 60, pues que colapsa del todo, y es lo que a muchas personas les ocurre, que es la apnea obstructiva del sueño, que es que durante la noche y durante pues, bastantes segundos, de repente tu respiración se paraliza del todo. Todo esto lo digo porque el ronquido, como digo, que a veces nos lo tomamos a broma, que sepan que es un problema, una patología respiratoria importante a tener en cuenta y que si alguien no sabe si ronca o no, porque no tiene a nadie que le esté molestando en su día a día, siempre hay una forma de saberlo, que es con una aplicación que es gratuita, que se llama Roncolab, siempre se la recomienda a todo el mundo, te pones en tu móvil por la noche, la activas, te está como escuchando y al día siguiente puedes ver como unas barritas que te dicen, pues mira, de las 3 de la mañana a las 5 estuviste roncando y te puede dar una señal clara. Si roncas por la noche, puede ser una de esas señales por las que pues duermes 8 horas y al día siguiente te levantas y dices, es que no he descansado nada. No tienes ni idea de la cantidad de personas que me escriben comentándome esto. Tenemos más canciones para nuestro invitado, para Rubén Sosa en Roscas y Cotufas. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Un clásico, este bonito de Jarabe de Palo. Rubén, ¿por qué lo has elegido? Justo por este momento, porque es un momento, aparte de que es una canción muy positiva, que repite, respira, como diciendo, oye, la vida puede ir pues muy mal, pero siempre hay cosas por las que poner una sonrisa, por las que levantarte, y que cuando, pues sin querer, te veas que no puedes más, respira.
Y en el deporte, por ejemplo, donde yo creo que respiro mal, Rubén, es cuando voy al gimnasio. Yo ahí como que no controlo. Yo, que voy al gimnasio prácticamente pues, todos los días, intento mantenerme más o menos en forma, evidentemente, pues al final voy mirando todo el mundo, cómo respira, cómo no. Bueno, quien me vea en el gimnasio y que le estoy mirando, que sepa que es que me estoy fijando en su respiración, porque lo hago, voy por la calle o salgo a correr y voy fijando cómo respiran las personas. Prácticamente todo el mundo respira mal en el gimnasio. Y mira, justamente por lo que comentaba, es que nos han dicho pues, que en un momento de esfuerzo inhala por la nariz y suelta por la boca. Lo que ocurre es que normalmente si tienes una mala respiración en tu día a día, eso se va a ver reflejado a la hora de hacer deporte. Muchas personas que incluso pues, hacen maratones, van a correr y me consultan, ¿no? para mejorar su respiración, se sorprenden porque muchas veces les digo, no, o sea, no te voy a dar ni una indicación de cómo respirar de momento a la hora de hacer deporte. Vamos a ver cómo es tu respiración en reposo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo duermes. Vamos a ver si ronca. Vamos a ver si tu nariz suele estar más congestionada de lo que debería estar por lo general. Intento siempre reeducar su patrón respiratorio estando en reposo y luego a partir de ahí eso se verá reflejado a la hora pues, de hacer ejercicio. De nuevo, ahí es una parte tuya. Igual que si quieres empezar pues, a comer bien y a cuidarte, tienes que poner conciencia. Pues si estás en el gimnasio, ahora que sabes que tienes que respirar siempre por la nariz, por lo menos si el ejercicio es anaeróbico, es decir, si es aeróbico, estás corriendo, estás haciendo sprints, bueno, pues ahí empiezas a respirar un poco como puedas, pero en el gimnasio más o menos levantando peso sin grandes cargas, respiración siempre por la nariz e intentar que no se acelere. No hay un tiempo exacto que te pueda decir, oye, pues mira, Tomás, tú respira en 3 segundos y exhala en 4. No existe eso porque cada persona pues, tiene una capacidad pulmonar diferente, una tolerancia al dióxido de carbono diferente. Pero sí te puedo decir que por lo menos intentes controlar tu respiración. En cuanto notes que tu respiración se está descontrolando, que sepas que lo estás haciendo mal. Mientras tú la controles y digas, bueno, voy a intentar pues, inhalar en 2, exhalar en 3 segundos, que vea que pues, no tengo que tirar de la boca para respirar, hay que sepas que lo estás haciendo bien, por lo menos mejor que como estaba. Y sobre todo, la respiración diafragmática es súper importante. Aquí hay... Pues, a la barriga, ¿no? Justamente ese es uno de los errores más comunes. Nos han enseñado en todos lados también que, oye, si quieres respirar con el diafragma, que hinches la barriga, que expandas el abdomen. Bueno, el principal músculo de la respiración es el diafragma. Bueno, que sepan que nuestros pulmones no se llenan ni se vacían por sí solos de aire. Necesitan de este músculo porque es un músculo respiratorio. El diafragma baja un poquito hacia abajo, entonces hace presión negativa, entra aire, vuelve a su sitio original, hace presión positiva y sale el aire. Bueno, pues donde están más o menos nuestros pulmones, las últimas 3 costillas, ahí está nuestro diafragma. De ahí hacia abajo no hay aire. Entonces, lo de hinchar la barriga, que sé que muchas veces se habla en pilates o se habla en yoga, a nivel fisiológico no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer, de hecho muchas personas si están conduciendo pues que no suelten las manos del volante, pero si pueden hacerlo simplemente es poner las manos a los lados agarrando las últimas 3 costillas, aquí esas 3 costillas flotantes que tenemos, y cuando inhales, imaginas que llevas el aire entre tus manos y tienes que notar cómo esas costillas se expanden, exhalas y vuelven a su sitio original. Eso es una buena respiración diafragmática. El pecho prácticamente no se mueve, la barriga prácticamente tampoco se mueve y son esas 3 costillas las que respiran. Eso es una respiración profunda. Fíjate que es una de las cosas que más nos suelen decir. Todos tenemos claro, y esto es una de las mejores cosas, creo que las personas pues acceden mucho más fácil a la respiración, es que en cualquier película, en cualquier libro, todo el mundo, pues si te ven con ansiedad, te dicen, oye, Tomás, respira profundo. Pero nadie tiene claro qué es respirar profundo, o cuando dicen, respira más lento, pero ¿cómo de lento? Entonces, estas de hecho son las preguntas que yo me hacía al principio y las que trato de responder cada día a las personas. Y por ejemplo, volviendo a la respiración diafragmática, las personas cuando piensan en profundo, y yo lo hago en los talleres, digo, oye, venga, quiero ver cómo respiran todos, los voy a evaluar. Respiren lo más profundo que puedan. Y todo el mundo hace... y se llenan como sapos. Y les digo, horrible, vamos a empezar desde el principio. Y les hablo de la profundidad. Cuando tú piensas en el mar, cuando piensas en el océano, ¿qué es lo profundo? La parte de abajo, ¿verdad? Entonces, respirar como si fuéramos sapos no tiene sentido. Profundo es lo que acabas de hacer. Profundo es llevar el aire a la parte más baja de los pulmones. Y luego cuando decimos respira lento, ¿en cuánto? Respiramos lento en 2 segundos, en 3, en 4.
Porque sepan las personas que sí que hay como una respiración perfecta, que es más o menos inhalar en 5 o 6 segundos y exhalar en otros 5 o 6 segundos. Eso durante un minuto regula tu cuerpo por completo. Y es una de las primeras cosas que yo intento reeducar en las personas. Porque cuando nacemos somos unos respiradores perfectos. Tú ves a un niño respirando, respira por su nariz, respira de forma diafragmática. De hecho, un niño, una niña, un bebé, hasta los 6 meses no puede respirar por su boca. A partir de que se empieza a formar el aparato fonador, baja la lengua, pues ya sí que empieza a respirar por su boca. Pero claro, van al colegio, empiezan a constiparse desde septiembre hasta junio que empiezan las vacaciones. Es normal, ¿no? Al final su sistema inmunológico está empezando a adaptarse, su nariz se tapa y ¿qué hace? Pues empezar a respirar por su boca y ahí empieza la primer problema. Niños que tienen pues mandíbulas que no se desarrollan porque tiene mucho que ver con la posición de la lengua, pues narices un poquito más aguileñas, no duermen bien, luego problemas incluso en el colegio. De hecho, esto es de las últimas cosas que más estoy hablando, que más estoy informando a los padres, y no sabes la cantidad de padres que me dicen, oye, Rubén, es que mi hijo tiene este problema, es que mi hijo con 6 años ronca, es que es cierto que pues su mandíbula no se está desarrollando bien, que su lengua no está bien colocada. Todo esto tiene mucho que ver con la respiración. Entonces, desde pequeños, es cierto que también padres y madres deberían estar un poquito observando cómo están respirando sus hijos. Porque condiciona absolutamente todo. Por supuesto, o sea, de verdad que no sabes la cantidad de niños, niñas, como digo, que igual pues tienen bajas notas en el colegio, que no se concentran y tiene mucho que ver con su respiración, porque incluso se está viendo una relación bastante importante entre niños que respiran mal y TDAH o TDAH falso que se llama, que es como, no tiene TDAH, pero es que tiene todas las señales de que sí, y tiene mucho que ver con la respiración. De hecho, en Japón se están haciendo muchos experimentos científicos con todo esto y están viendo que sí que el cerebro funciona de diferentes formas, incluso pues todo lo que tiene que ver con la memoria y se vincula totalmente con la respiración. Y tenemos una canción más para nuestro invitado. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida... Calle 13, la vuelta al mundo. Un temazo, ¿eh? Sí, me encanta Calle 13 y al final son, más que canciones, son bueno, poemas con música, la verdad. Y justamente esta canción me gusta muchísimo por varias cosas, justamente ahora lo comentaba, que sí, espero que las turbinas de este avión no se paren, porque yo tengo un poquito de aerofobia, de hecho lo cuento en mi libro y siempre pues en redes sociales doy algún tip y demás cada vez que me voy a subir a algún avión, que bueno, pues por mi trabajo me tengo que ir bastante y ya desde 2 horas previas al aeropuerto ya empiezo a hacer ejercicios de respiración. De hecho, esto es un tip también que digo mucho para las personas que se tienen que hacer un examen o una oposición, o bueno, cualquier estudiante que esté en bachiller, que tenga que hacer todo lo que es la selectividad, que sepa que es importantísimo lo que hace 2 horas previas a ese examen. Porque el cerebro tiene una especie de memoria, como digo, que dura unas 2 horas. Bueno, ¿cuántas personas, por ejemplo, desayunas y si estás desayunando con estrés, con ansiedad, le preguntas a las 2 horas, ¿qué has comido? ¿Qué desayunaste? Y no se acuerda, porque dependiendo de cómo esté pues, en ese momento tu cuerpo, pues hace pues, que esa memoria se convierta en una memoria a largo plazo. Pues bueno, y esto ocurre muchísimo por cómo funciona nuestro cerebro y la respiración. ¿Cuántas personas se preparan, no? Pues para un examen, una posición súper importante, estudian muchísimo, se lo saben todo, llegan al examen y justamente cuando tienen el examen delante, con el cortisol por las nubes, con la adrenalina pues circulándole por la sangre, mira el examen, ve las preguntas y de repente borrón, mente en blanco, no se acuerda de nada. Bueno, al final dice, pues esto no me va a salir, pone su nombre, lo entrega y cuando está saliendo por la puerta,
de repente le vienen todas las preguntas. Eso es justamente cómo actúa tu cuerpo, porque en momentos en los que, pues bueno, tienes esa ansiedad y ese estrés, el lóbulo frontal, que es el de la memoria, bueno, ese pierde totalmente la sangre y se va al cerebro reptiliano, el que te tiene que mantener con vida. Bueno, si esa persona que tenía ese examen de 2 horas previas hubiera hecho lo que estamos contando aquí, respirando, tranquilo, haciendo pequeñas apneas, una respiración, por ejemplo, que es la que yo siempre indico, pues a la hora de volar, como te comentaba, que es la respiración triangular, que es inhalas en 4 segundos, exhalas en otros 4 segundos y aguantas en 4. Como si fuera un triángulo. Sube el triángulo, inhala, baja el triángulo, exhala y aguantas en 4. Eso, 2 horas previas antes de subirte a un avión, antes de hacer unas oposiciones, antes de la selectividad, de verdad que va a ayudar muchísimo a que cuando llegues al examen no tengas ese mente en blanco, ese borrón y que pues lo puedas hacer mucho más tranquilo. Pues ahora vamos a recordar esto a los estudiantes que están ahora enfrentándose estas semanas a exámenes y pruebas y luego a la selectividad para que lo tengan presente. Rubén, Respira aquí y ahora es ese libro, el proyecto además en el que te podemos ver, aprender de ti, online. ¿Hay alguna fecha, algún taller en el horizonte, Rubén, que se pueda contar? Bien, pues justamente aquí en Las Palmas, el día 29, hago una charla gratuita en el Centro Comercial Las Ramblas, en una tienda que se llama Nancurro Naisa. Que es maravillosa. Sí, pues justamente pues por todo el proyecto de Las Palmas 2030 de Ciudad Europea. Están haciendo una serie de charlas y voy a estar ahí el día 29. De hecho, doy la charla, hay un pequeño descanso y luego da también una charla cata. ¿Nuestra cata? Exacto. ¿A qué hora? Pues yo empiezo a las 5 de la tarde y pues será más o menos una horita, hora y media de charla y después un pequeño descanso y luego justamente, como te decía, pues cata, así que va a estar bastante genial. Sí que tienen que pues, reservar su lugar porque tienen entradas y hay pues un espacio limitado, pero es gratuito. Rubén Sosa, siempre aprendemos contigo. Qué gusto aprender de respiración y sé que al otro lado nuestros oyentes están pues tratando de conocerse, a ver cómo respiran y que sean conscientes y que te sigan para que no se pierdan nada. Exacto. Bueno, yo espero que por lo menos en este ratito se hayan hecho un poquito más expertos en respiración, no tanto como yo, para que no me quiten el trabajo, pero sí, que por lo menos pues poco a poco vayamos sentando las bases de lo que es una buena respiración, de cositas que podemos hacer y de, pues como digo, una herramienta que nos va a ayudar pues en este mundo al que nos estamos adentrando de aceleración, de demasiados estímulos y ahí, como digo, la respiración juega un papel fundamental. Rubén, cuídate mucho. Muchas gracias. Un mismo día sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme.